Esto que les hablo de la Biblia de estudio dice unos regaños. Efeso, regaño, ya no ama como al principio. O sea que se le acabó su primer amor. Quedaron súper bien con la primera prédica. Esmirna no tenía ningún regaño. Ay, Señor, por favor, ayúdanos a corregirnos de aquí a que terminemos este estudio para que no recibamos ningún regaño. Pérgamo tolera la transigencia. Tiatira tolera la inmoralidad. Sardis es muy superficial. Filadelfia no tuvo ningún regaño. Y la Odisea, que no tuvo ningún elogio, el regaño es que era una tibia. Ahora yo le hablo de encontrados por Jesús. Piensen en esos regaños, si en algún momento, en algunas circunstancias nosotros podríamos tener. Evaluémonos. Yo les invito para que ustedes se puedan evaluar como iglesia. Y también, Sofía, si hay personas que están conectadas en virtualidad y si quieren participar, pueden decirlo. Encontrados por Jesús, ya no me ama como al principio. Encontrados por Jesús, tolera la transigencia o tolera la inmoralidad, o es una iglesia superficial, o es una iglesia tibia. Hacer este estudio nos tiene que confrontar, porque si no tenemos ninguna de estas, es importante que no las vayamos a tener, y para eso tenemos que tener el conocimiento. Hago esta aclaración, familia, porque nosotros no nos damos cuenta en qué momento nosotros vamos cambiando. Ser una iglesia tibia es lo más fácil del mundo. Ser una iglesia que tolere la inmoralidad es lo más fácil del mundo. O ser superficial. Y nosotros no lo hacemos con el fin de criticar a las demás iglesias. Ay, nosotros somos la mejor. Es que nosotros nos evaluemos todo el tiempo cómo está nuestra condición. Y de acuerdo a esa condición actuamos, no mirando a las demás, sino examinándonos a nosotros mismos. Y uno tiende mucho a comparar. A mí me invitan mucho a otras iglesias y yo me siento y yo soy ay. Y uno dice, ay no, la mía es la mejor. Pero porque uno los de uno, ¿cierto? Los hijos de uno. Pero vaya usted que llegue a la casa a una visita y se van diciendo, esos hijos de la pastora, nos saludan, son groseros, son no sé qué, porque ellos ven los defectos que nosotros no vemos. Por eso es importante evaluarnos y entender quiénes somos y en qué estamos fallando. Y si nosotros tenemos una tendencia a caer en un error, inmediatamente, Señor, haznos saber, porque queremos caer inmediatamente en la cuenta. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces vamos con el mensaje de la segunda iglesia. Ya vimos la primera, que es Efeso. Vamos entonces a la segunda, que es Esmirna. Qué lindo. Y dice la palabra, para el que pone el video en la pantalla, en Apocalipsis 2:8, para que lo miren en sus Biblias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Muy bien. 9. Dice, yo sé de tu sufrimiento
y tu pobreza. Pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y quiero leer el comentario. Y dice: la ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros del norte de Éfeso. Era llamada Puerta de Asia porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. La iglesia de esa ciudad luchaba contra dos fuerzas hostiles: una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba el culto del emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente como este. Pensemos en nuestra actualidad. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo estamos hoy? Parados en la mitad. ¿De dónde? De la religiosidad. Nuestra religiosidad actual se ve muy claramente como en los tiempos judíos, porque los judíos de pura cepa se iban en contra del cristianismo y eran religiosos hasta morir. Saulo de Tarso mataba a los cristianos y era un judío y se iba en contra de los cristianos. Y uno dice, pero si están creyendo en el mismo Dios, ¿cuántos hoy son religiosos a morir que hacen persecución a los cristianos? Y usted se pone a ver que los romanos, y si usted lee la carta a los romanos, se da cuenta que era una población demasiado contaminada en el mundo. El homosexualismo realmente se veía y era muy común en los romanos. Los romanos era muy común tener en su personal de servicio hombres para complacerlos sexualmente. ¿De dónde vinieron los jacuzzis, los baños de las tinas, de orgías y todas las cosas más? De los romanos. Los romanos eran pueblo pervertido. El circo de los romanos que usted ve allá, que yo quisiera ir algún momento, que usted ve que eso es tan famoso, era donde llevaban a los cristianos y los sacrificaban con leones. Y eso era el mejor espectáculo. Poner a las familias cristianas en la mitad y soltar fieras a que vinieran y se los comieran. La persecución realmente que tenían ellos era muy difícil. Estaban en la mitad de dos mundos. Nosotros, para la gloria de Dios, no tenemos que sufrir de la misma manera, pero estamos en medio de mucha perversión. Y el mundo, que es una contaminación muy fuerte, especialmente para nuestros niños que están apenas abriendo nuestros ojos. Y me encanta que estén aquí las María Ángeles, que estén aquí los jóvenes, los sardinos, porque cada uno de los que escuchan la palabra, ya lo hemos dicho, empieza a actuar como vida en el espíritu. Escuchamos reggaetón, vemos cantidad de películas, Netflix y una cantidad de series, y eso es el depósito de lo que estamos todo el tiempo recibiendo. Pero cuando vamos a la palabra y la entendemos, empieza a actuar en nuestra vida y en nuestro espíritu de manera diferente. Entonces le hablamos a los jóvenes también que están en este lugar.
¿Qué tienen que enfrentar estos jóvenes todo el tiempo? Dos mundos. Un mundo religioso a morir, que se burlan porque eres cristiano, porque vas a la iglesia. Muchos jóvenes desisten de ir a la iglesia porque son confrontados en el colegio y le dicen: ¿y usted qué hace el fin de semana? Yo voy el fin de semana a la iglesia con mi papá. ¿Y cómo así? ¿Usted no se ha hecho la preparación para la primera comunión? Es que ya es tiempo. Y es que usted no se ha hecho la confirmación. No se va a confirmar, tiene que confirmarse. Y todos los compañeritos se están confirmando. Entonces llegan los jovencitos a una etapa donde la fiesta de la primera comunión, el vestido de la primera comunión, y es un tema muy religioso. Es un tema netamente religioso. La familia, ¿por qué lo hace? Porque es la costumbre, porque es la tradición, porque no saben ni por qué el niño está allá con un vestido que no saben ni cómo. En medio de eso, nosotros decimos: ay, sí, ve, ma, ¿por qué no me hacen la fiesta a mí también? Porque no dimensionan sino la fiesta. Fiesta cual todos los invitados terminan borrachos por la confirmación de la niña, por la primera comunión de la niña, y no nos damos cuenta el por qué. Entonces esos jóvenes son atacados. ¿Y cómo son atacados por el otro lado? Y como que así que la iglesia, entonces usted no va a ir a la finca, y no va a ir a rumbear, y no va a ir a hacer no sé de, y no va a hacer y empiezan a desistir de ir a la iglesia, porque ya no quieren enfrentar ese mundo, porque les parece que eso es persecución. Entonces dicen: no, va, yo no voy a ir por allá, porque es que ¿qué le voy a decir a mis amigos? ¿Qué le voy a decir a mis amigas? Mejor no. Eso es en la primera etapa de la juventud. No digamos para nosotros los adultos qué tipo de persecución nosotros podemos tener. Y hablemos de esos dos mundos. Pero ahora veamos una porción importante de Esmirna. Y dice que el diablo lo meterá a algunos en la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué? Y leo el comentario y dice: la persecución viene de parte de Satanás, no de Dios. Ojo, la Biblia lo dice: Satanás. El diablo hará que los creyentes sean apresados e incluso ejecutados. Sin embargo, los creyentes no tienen por qué temer a la muerte, porque después recibirán una corona de vida. Satanás podrá dañar sus cuerpos terrenales, pero no podrá hacerles ningún daño espiritual. Al decir su sinagoga le pertenece a Satanás, estaba indicando que esos judíos, cuando se reunían a adorar, cumplían los propósitos de Satanás, no los de Dios. Sufrir por 10 días significaba que aunque la persecución fuera intensa, sería por un tiempo relativamente breve. Tendría bien definido su principio y su fin, y Dios mantendría el control absoluto de toda la situación. ¿Cuántos días era que Satanás los iba a meter a la cárcel a algunos? 10. Mi abuelita tenía un dicho que decía: ¿cómo vas? Y decía: muy bien, decía el borracho, que bajaba por una loma y lo llevaban, yo no le voy a decir de dónde. El tema aquí no es el tiempo, el tema aquí es la condición en la que usted está. Lo que significa un minuto, usted pasando bueno, se le va volando. Pero un minuto en medio de una tortura, a usted se le hace ¿cómo? Y aquí quiero, sí, doña María Eugenia, que le pedí permiso si viene y me cuenta un testimonio pequeñito. Ella va a testificar más, pero pequeñito. Pequeñito. Porque es justo en esta porción. Después cuenta bien el testimonio. Ella va a hablar en el testimonio de 2 factores de la iglesia Esmirna y por qué hoy nos habla a nosotros. ¿Qué significa? Tiempo y prueba.
tiempo y prueba. Para resumir eso en un minuto. Bueno, sí, me dieron 1 y ya va y medio. Bueno, la verdad es que hace tiempo, hace 7 años, el Señor puso en mi corazón una promesa. Más que una promesa, fue decirme: van a pasar un periodo de 7 años donde les formaré su corazón, donde va a haber escasez, donde va a haber una situación no muy buena, y en ese momento estamos pasando por una situación no muy buena, y Él me trae ese mensaje donde yo dije: Señor, ¿cómo así? O sea, estamos pasando por una situación difícil, y tú me estás diciendo que va a venir otra más difícil de 7 años, y yo durante ese tiempo, yo incluso tendía a rechazar ese mensaje. Yo decía: eso no era para nosotros, eso no es para nosotros. Pero yo seguía como con mi corazón, como: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a pasar? O sea, fue un tiempo donde hubieron muchas lágrimas, mucho doblar de rodillas, porque yo solo le pedía al Señor: ayúdanos a permanecer, porque venían las dudas, venía la confrontación: ¿será que sí estamos donde debemos estar, con lo que debemos hacer? Y eso fue con la empresa, una situación económica demasiado crítica. Y entonces era un tiempo donde yo incluso le decía a mi esposo: amor, si estaremos, o sea, si esto sí es de Dios. Y fueron muchas preguntas durante, se pueden imaginar ese lapso de tiempo. Pero cuando ya el Señor tan lindo, hace como un tiempo atrás, que estábamos pasando por una situación, mejor dicho, íbamos en el proceso. Entonces yo le dije, vino el Señor y me recordó: son 7 años. Son 7 años donde van a ser probados y el Señor va a formar sus corazones. Y yo le seguía llorando al Señor, diciéndole: Señor, no quiero escuchar esa promesa, porque cuánto más, 7 años, no sé si vamos a ser capaz, no sé, o sea, es usted verse en una situación donde usted dice: no vamos a llegar hasta allá. Pero para la gloria de Dios, en estos días el Señor me recordó: de mi mano pasaron 7 años. De mi mano van a ver esa promesa hecha, porque se está acercando el tiempo de esos 7 años. Entonces, solo puedo decir que yo no sé cómo los pasamos, no sé, solo sé que Dios fue fiel, Dios estuvo ahí, que siempre Él llegaba y secaba mis lágrimas, porque de una u otra manera, cuando estábamos enfrentando la situación, Él se manifestaba. Porque fue un proceso, pero fue un proceso de la mano de Él, fue un desierto de su mano, y que en estos días solamente Él me recordaba: ¿te acuerdas ese día? Tantos días de rodillas que me decía: ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, para la gloria de Dios, ahí les dejo. Dese lo que es para el Señor, dese lo que es para el Señor. Entonces, doña María Eugenia, ¿usted se ganó la lotería? No. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Al decirle: pasaron sus 7 años, es decir, su corazón ha sido formado. Lo que venga, como venga, de la manera en que venga, ya es el Señor, como quiera bendecir a sus hijos. Aquí lo importante no es la bendición, aquí lo importante es para qué fue el proceso, y que durante el proceso se haya logrado lo que Dios tenía como propósito, porque Él permitió que Satanás tomara a Job y lo zarandeara. Y Satanás dice que fue a donde Dios y le dijo: dame ese hijo, que me la amo por ir a destruirlo, porque te alaba, porque te adora, porque todo lo tiene, pero quítale cualquiera de las bendiciones que tiene y te vas a dar cuenta cómo te maldice. Y Dios le dijo: ok, pero no le toques la vida. Job 1
cuenta que no había pasado lo primero cuando vino lo otro y lo otro. Ustedes pueden leer Job 1. Desgracia tras desgracia y tras desgracia. Se queda sin hijos, se queda sin riqueza, viene la enfermedad, viene el sufrimiento. Pero todo Job habla de que él permaneció y que nunca maldijo a Dios. Aún su esposa le dijo: maldice tu Dios y muérete. Y él dice: no, Él me dio la vida, Él me la puede quitar cuando quiera. Cuando quiera. Y esto recuerda a mi vida en el tiempo del proceso de mi riñón. Me operaban y me operaban y me operaban y yo decía: de ahí no se mueve, ese riñón se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Hasta que vino el médico que era y me dijo: sé por qué no me regala ese riñón. Pero yo ya había orado y mientras me duchaba lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y saben qué me dijo el Señor? ¿Usted por qué sufre? No, que usted es mía y toda usted es mía. O sea, que significa que ese riñón es mío. Y si yo te lo estoy pidiendo, entrégamelo. Señor, es que es mi riñón. No es tu riñón, es mío, me pertenece. Entrégamelo. Se lo entregué. Muchas madres tienen que entregar a los hijos. Muchas madres, muchos hijos tienen que entregar a sus padres. Y muchas situaciones vienen difíciles. Pero nosotros entendemos que aún en esa situación Dios está. Esto lo conversamos ahora, porque en medio de la conversación que teníamos, doña María Eugenia me cuenta este testimonio y le dije yo: esto no es casualidad que usted hoy me esté diciendo esto cuando la palabra habla exactamente de eso. Y quiero leerles: el dolor forma parte de la vida, pero nunca es fácil sufrir, sin importar cualquiera que sea la causa. Jesús elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego animó a los creyentes diciéndoles que no tenían que temer al futuro si permanecían fieles. No tenían por qué temer al futuro. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si usted está pasando por tiempos difíciles, y le estoy hablando a la cantidad de personas que están allá conectadas en ese aparato, si usted está pasando por tiempos difíciles, no permita que estos lo aparten de Dios. En cambio, procure que los tiempos difíciles lo conduzcan a una mayor fidelidad. Confíe en Dios y recuerde su recompensa celestial. Una porción más y dice: el mensaje para la iglesia de Esmirna era: permanezcan fieles en su sufrimiento, porque Dios tiene control de toda situación y sus promesas son confiables. Jesús nunca dice que ser fiel nos hará evitar problemas, sufrimientos o persecución. Más bien que debemos ser fieles a pesar o en medio de nuestro sufrimiento y nuestra persecución. Solo entonces nuestra fe resultará ser genuina. Permanecemos fieles al fijar nuestra mirada en Cristo y en lo que Él promete para ahora y hasta el futuro. Familia, quiero ir terminando con esto puntual. Y me parece importante. El diablo iba a echar en una cárcel algunos. ¿Sabe qué pasa cuando eso sucede en una iglesia? Hay tamizaje. Es el zarandeo que Dios permite muchas veces para saber quiénes son de Él y quién no. Y la palabra dice que Jesús le dice a Pedro:
Satanás me ha pedido para zarandearte. Y si Sofi, yo la tenía apuntadita, pero me la busca por favor para que la leamos, esa porción. Y le dice, pero no tengas miedo. En una iglesia somos sacudidos muchas veces. Venimos muy bien y venimos como y todos cantando y bailando cuando y eso, cuando se armó eso la de Troya, ¿y qué pasó? Se fue uno, se fue dos, se fue tres. Yo no dice, ¿y qué pasó aquí? Listo, ¿quién quedó? Estos. Vuelve y agárrese, volvamos a arrancar. Y así sucesivamente. Y dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera ¿qué? Trigo. No les cuento el proceso del trigo, que es bien duro. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Para que cuando usted pase por esa prueba, cuando usted pase por ese ratico de esos 7 años, ¿qué va a hacer? Que fortalezca a sus hermanos. Y yo le decía a doña María Eugenia, wow, esa palabra me habla a mí y le habla a muchos de la iglesia que están viviendo hoy el proceso, porque sabe que esto tiene día y hora de finalizar. Esto no es eterno, el sufrimiento no es para siempre, viene picos, levanta, baja, sube, baja, pero cuando usted está abajo, no se le olvide que un día va a estar arriba. Pero cuando esté arriba, ¿qué va a hacer? No se le olvide. ¿Cuándo qué? Cuando estuvo abajo. Porque se nos olvida. Cuando estamos abajo decimos, no, eso nunca vamos a salir de aquí, estamos más llevados. Pero cuando están arriba, se les olvida que la humildad y el corazón de a donde Dios nos rescató. Amén. Miren entonces cómo el diablo pide zarandear, pero eso es importante porque Dios filtra a los que se tienen que quedar y filtra a los que se tienen que ir. ¿Quién se fue? Los que nunca realmente fueron de Él, los que estaban por conveniencia, los que estaban por oportunismo, los que estaban porque eran cómodos, nunca fueron de Él. ¿Quién quedó? El que realmente sí era de Él, el que realmente sí le amó, el que realmente sí quiere seguir con Él el proceso. Para los jovencitos, van a pasar por la etapa en donde están. Y dentro de unos años, ustedes se van a dar cuenta quién quedó y quién no quedó. Y qué es de la vida de los que no resistieron. Y qué es de la vida de los que sí permanecieron fieles. Y la vida va a ser totalmente diferente. Sofía hoy tiene 20 años y ya pasó por todo el proceso que pasaron ustedes, los jovencitos. Y ella hoy puede ver a sus 20 años sus compañeras, en dónde están y quién son sus vidas y dónde está ella y cuál es su vida. Y ella puede decir, el proceso fue difícil porque yo sé lo que fue una pataleta de Sofía. ¿Quién la ve tan perfecta? No, ella pasó por la adolescencia y también tuvo crisis y también dijo, yo para qué existo y yo no sé mi vida qué sentido tiene, pero permaneció fiel y no se soltó de ahí. Hoy a sus 20 años sabe cuál es su destino, cuál es su identidad, sabe quién es su presente y quién es su futuro. Amén. Un punto final. ¿A dónde echó Satanás a los que iba a poner a prueba? ¿A dónde los iba a llevar? ¿Qué es la cárcel? Lugares de cautividad. Usted puede estar en su casa, puede estar en una cárcel.
Puede estar en una deuda, eso es una cautividad. Puede estar en una depresión, es una cautividad. ¿Dónde quiere Satanás que tú estés? Ahí. ¿Y qué está diciéndote Dios? ¿Te vas a quedar ahí o vas a confiar en mí? ¿Te estás dando cuenta quién soy yo? ¿Me estás viendo a mí o lo estás viendo a Él? ¿Recuerdan la canción ahora? A sus pies. Yo tengo dos posiciones y son la misma, pero dos posiciones. Yo puedo estar humillada, tirada en el piso, o estoy derribada, derrotada, o estoy a los pies de Jesús, humillada delante del Padre, viendo cómo Él obra. ¿Ven la diferencia? Las cárceles son los lugares de cautiverio donde muchos no salen de ahí, porque nunca ven que este lugar también tiene día y hora para salir de ahí. Cuando vemos a Jesús y no vemos día y hora, 10 días. 10 días es poquito. Váyase usted para Cancún, por allá no sé dónde. Esta semana estábamos aquí y alguien se iba para ¿dónde? A San Andrés. ¿Cuánto te vas? Una semana. Una semana nomás. Y yo, es que uno se va más de una semana a pasear. A mí no me alcanza sino para 3 días. Mucho. O sea, una semana es mucho. Pues, pero quien tiene para los 10 días, eso debe ser muy bueno. Pero vaya usted que lo metan a la cárcel 10 días. ¿Cómo será ese tiempo? ¿Verdad? ¿Qué significa? Día y hora tiene el proceso para finalizar. Tu proceso, si estás en él, la palabra de esperanza es que te puede decir, porque tiene día y hora. Y mi abuelita decía claramente, no hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se cumpla. Ahí está escrito por el libro de doña Eligia, capítulo 2, versículo 3. Amén. ¿Qué tal si entonces oramos? Y esperemos a que el Señor en estos 10, 15 minuticos nos ministre lo suficiente. Y muy importante, quiero recordar, permanecer, ya lo leí, lo vuelvo a leer, permanecer fieles en su sufrimiento, porque Dios tiene control de la situación y sus promesas son confiables. El pararse doña María Eugenia aquí y decir, hace 7 años me dijo, empezarás muy duro el proceso. Pero hoy decir, cuenta cuánto tiempo vas y tu corazón se está listando, porque se ha cumplido el tiempo de la preparación del corazón. Quiere decir, entre más duro usted sea, tengo noticias, más días son. Si don César hubiera sido más blandito, de pronto hubiera sido 3, pero 7 estuvo bien. Pero 7 estuvo bien. Quiere decir, cada uno tiene un proceso diferente, cada uno tiene un tiempo, porque Dios sabe lo que tú necesitas para formarte. Pastora, pero es que ha pasado tanto tiempo. ¿Qué te falta entonces por aprender? ¿Qué te falta por recibir? ¿Qué te falta por aceptar? ¿Qué te falta por transformar? ¿Qué te falta por cambiar? Pero de lo que sí puedo asegurarte es que si tú miras atrás, tú no eres la misma persona que fue cuando empezaste el proceso. Cuando iniciaste a hoy, nunca serás la misma. Nunca serás el mismo. Es lo único que te puedo decir. Tú mira y agradécele a Dios por cada paso y por cada avance. No esperes que de la noche a la mañana todo esté así, porque ese es el proceso. Porque la finalidad de Él es el convertirte en una mejor persona. Y lo que dice es que el dolor y el sufrimiento hace falta para formarnos y forma nuestro carácter. ¿Estamos? Para los jovencitos, sencillo. No me quiero formar.
empiecen su proceso y pueden tardar mucho más años. Cójanla fácil y pasan fácil los procesos. La adolescencia y la juventud no es fácil porque estamos adaptándonos a un nuevo mundo, a una nueva etapa. Pero de eso va a depender el que tú realmente permanezcas firme y la cojas bien. Si no, te va a llegar 20, 25, 30 y todavía no te adaptas al mundo ni el mundo se adaptará a ti. Porque de ahí continúa. Y conozco a mucha gente que no ha podido pasar a sus 40 años de la adolescencia. Porque todavía están inconformes en el proceso. Pero quien la coge, vamos. Y Sofía decía algo muy lindo. Y decía: mamá, la edad no determina la vida de las personas. Hay personas que tienen una edad y todavía son adolescentes. Y hay otras que son muy jóvenes y tienen caminos muy definidos. Son personas estables emocionalmente, en su vida, bien sea laboral o familiar, como ya se pueda vivir. Amén. Vamos a levantarnos, a ponernos de pie. Y pensemos que Dios tiene el control. Si quieres, dejamos esa prendidita, por favor, apagamos el resto. Pensemos en el proceso en el que estamos. Yo recibo la palabra de hoy en mi espíritu. ¿Y qué tal si oramos diciéndole: Señor, tú conoces lo que yo necesito para formarme? Tú eres el que me quiere formar en todos los aspectos. Señor Jesús, entiendo que la iglesia Esmirna fue una iglesia que permaneció fiel a ti, aún en medio de la persecución y el sufrimiento. Yo conocí a doña María Eugenia y don César hace aproximadamente 7 años. Y en medio del proceso he visto muchos días difíciles de ellos. Pero he visto procesos en que Dios ha hecho en su interior. Imagínese una planta pequeña, y esto lo colocaba Adriana García en un estado. Una planta pequeña. Y la gente dice: pero yo no veo avances. Mira las raíces que tiene esa planta a su interior. Y la raíz es la que asegurará que aún en medio de la circunstancia, de la tempestad, no se desarraigue y no se suelte. Piensa en que el sufrimiento, en la etapa del proceso, cuando te has levantado y quizás no tienes para un pasaje, y quizás tú dices: ¿hasta cuándo tengo que vivir esto? Y Dios te dice: yo te estoy formando en tu interior con raíces muy sólidas, porque el día que te bendigo y viene la bendición a tus manos, tú vas a ser generoso y le vas a dar un pasaje a alguien, porque tú sabes lo que pasaste cuando viviste ese momento. Mi esposo, cuando ora o le ayuda a alguien, ¿sabes? Él hasta con lágrimas dice: hermano, yo sé lo que es eso. Yo sé que es atracar la alcancía. Yo sé que es buscar las monedas de la casa para salir a trabajar. Eso nos hace sensibles y generosos. Porque cuando alguien se acerca a ti y te dice: no tengo para el pasaje, y tú has vivido eso, tú puedes extender tu mano y bendecir a otros con compasión. El tiempo de persecución te enseña a agradecer, a valorar una cama, un techo,
a tu familia. Para los casados, los tiempos de persecución te enseñan la mujer que tienes a tu lado, el hombre que tienes a tu lado. ¿Sabes qué puede decir hoy don César? Mi amor, pasamos 7 años muy difíciles, pero gracias, porque cada uno de esos días tú estuviste a mi lado y no me abandonaste. Así le decimos a Dios. ¿Sabes, Señor? Recuerdo que mi proceso lleva tanto tiempo, pero ahora puedo recordar que en medio de todo mi proceso nunca me abandonaste, nunca me dejaste y nunca soltaste mi mano, porque no me acosté con hambre. Y aún el día que lo hice, al día siguiente pusiste alimento sobre mi mesa, o alguien me invitó a comer. Pero vi tu mano, vi tu fidelidad y vi tu favor. Gracias, Señor, porque el sufrimiento no permite que seamos una iglesia superficial, porque vemos muchas iglesias donde tienen estratos socioeconómicos y niveles altos, donde viven una fe tan superficial porque han puesto su confianza en el dinero y no en Dios. Y yo te digo, bendito el proceso que te llevó a confiar en Dios y no en el dinero. Bendice el proceso que te enseñó que Dios era tu proveedor y no lo que el mundo te quería ofrecer. Alguien me decía esta semana, te prometo que no sé qué. Y yo lo miré a los ojos y le dije, no me prometas nada, que mi fe y mi esperanza está puesta en Dios. Es mi proveedor y quien trae bendición es Él. Mi bendición viene de Él, porque mi esperanza está puesta en Él, porque duré muchos años poniendo mi fe y mi confianza en hombres, en seres humanos, donde al final, a través de una pelea, simplemente me dijeron hasta luego. Toda mi niñez y mi juventud tuve un tío, un familiar que no tenía hijos. Y durante muchos años me dijo, si yo me llego a morir, esa casa es tuya. Hizo testamento y me dijo, esa casa es tuya, esa casa es tuya. Un día estuvo en desacuerdo conmigo por algo y me dejó de hablar. A él lo mataron. Y yo me pregunté, ¿qué pasó con la casa? Y vino mi familia y me dijo, cuando él murió estaba enojado contigo y decidimos que esa casa no era para ti. Y me quitaron el derecho. Yo me reí y dije, fue de mis primeros aprendizajes que mi fe no podía estar en hombres ni en promesas de hombres. Y después de muchas reclamaciones le dije, Señor, ¿por qué he perdido todo eso? Y el Señor me dice, porque tú creías que lo de tuyo venía de personas y no he hecho sino demostrarte que lo tuyo viene solo de mí, porque tú me perteneces, eres mi hija y yo soy tu hacedor, tu creador, tu dueño, tu salvador. Yo soy quien te cuida y velo por ti. Y le dije, gracias, Señor. ¿Qué has pensado
que vas a recibir de personas que solo Dios te ha dado eso. No viene de nada más ni de nadie más. El proceso te forma y te lleva a agradecer. Es tan hermoso eso. Nada me separará del amor de Jesús. Nada. Padre, yo te doy infinitas gracias por esta palabra de Esmirna, porque le hablas a encontrados por Jesús, a donde quiera que haya una persona pasando por cualquier dificultad. Yo te doy gracias, Señor, porque tiene día y hora donde ese proceso terminará y donde esa persona se dará cuenta que se convirtió en una mejor persona a través del proceso. No es a dónde vamos, sino en las personas que nos convertimos mientras caminamos a donde vamos. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Hoy oramos por los jóvenes, porque están recibiendo mucha persecución en este momento, mucha, porque tienen persecución del mundo y de la vida religiosa. Yo te pido que permanezcan fieles a ti en medio de sus sufrimientos y en medio de sus luchas, aun cuando ellos digan: no me comprenden, nadie me entiende. Que ellos sepan que solo tú, Señor, le comprendes y solo tú, Señor, estarás con ellos aún en medio de esas dificultades. Y que ellos pasen este tiempo que es un periodo. Sofía, Luis Carlos me decía hoy en el carro: mamá, ¿qué es un ciclo? Y el papá le decía: es una temporada, es un tiempo, es un proceso, es una etapa. No permitas que Satanás, a donde quiera que te quiera llevar, te deje ahí, porque tu tiempo de salida está. Y para muchos es ahora. Y para muchos es ahora. Pero asegúrate que de lo que te quería enseñar Dios en ese proceso lo hayas aprendido, porque de lo contrario tendrás que regresar nuevamente a esa cárcel, a volver a vivir lo que un día creíste que no volverías a vivir. Y Señor, te doy gracias. Y Sofía, por favor, me pones tu fidelidad de Marco Witt, porque la fidelidad de Dios te ha sostenido, porque es por su gracia y su misericordia que hoy estás aquí. Porque muchos decimos: yo no merezco esto, pero cuando revisamos nuestras decisiones, muchas de ellas fueron muy mal tomadas, y aún a pesar de todo, el Señor tiene para ti cambios, restauración y transformación. Hoy te pedimos, Señor, que le hables a la iglesia Encontrados por Jesús y nos digas que nos admiras, porque en medio del proceso hemos permanecido fieles. Y gracias por cada persona que a pesar de los años y a pesar de los procesos están aquí. Gracias, Juan David. Gracias, Carolina. Gracias, Alejandra. Gracias, Jairo, porque conozco los procesos de persecución que han